Continuamos ya con la última ponencia o mesa de debate. En esta ocasión vamos a recuperar algo que precisamente se ha estado comentando en esta última ponencia, ¿no? Y era el concepto de inversión en la empleabilidad de las personas con enfermedad mental. Ahora vamos a ahondar en cómo eso es una realidad, ¿no? Cómo es verdad que, aunque en principio emplear a personas con discapacidad pueda suponer un gasto para la administración, para el empresario, en realidad es una inversión, porque emplear a personas con enfermedad mental después va a devolver cierto beneficio social y económico a aquellas personas que se implican en este hecho. De esta manera vamos a conocer ahora los resultados de un estudio que lleva por título La medición del retorno económico y social de las entidades adheridas a FEAFES Empleo mediante la aplicación de la metodología SROI. Para presentarnos los resultados de este estudio nos acompañan esta mañana Yolanda Villar, que viene en representación de Alter Civites. Es una empresa de consultoría que se dedica a crear calidad de vida tanto para personas como organizaciones y sociedad en general. Nos acompaña también Charles Castro, en representación de CODES, que responde a las siglas de Ecología y Desarrollo. Buscan una economía verde, inclusiva y responsable. Va a moderar la mesa Ruth Benítez, vocal de comunicación de FEAFES Empleo, secretaria de la Fundación Empleo y Salud Mental y también directora de Aldaba, Centro Especial de Empleo, que ha participado en el estudio que van a presentar. Podéis comenzar, gracias. Buenas tardes. Antes de dar paso a Charles, que nos va a explicar en qué consiste la metodología ROI, y a Yolanda, que nos va a contar los resultados de este estudio que hemos llevado a cabo desde FEAFES Empleo, quería contaros un poco cuáles fueron los motivos que nos llevaron a FEAFES Empleo a querer hacer un estudio de estas características. Son dos motivos básicamente. Primero, porque nosotros basamos siempre nuestros planteamientos en unas suposiciones, en unos axiomas, ¿no? Suponemos que el trabajo mejora la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental. Suponemos que si las personas que tienen problemas de salud mental trabajan, dejan de ser una carga para el Estado para convertirse en contribuyentes a la economía. Suponemos. También suponemos que si las personas que han mejorado su calidad de vida porque están desarrollando una actividad laboral son personas que además son usuarios habituales de recursos sanitarios y sociales y disminuyen la frecuencia de uso de estos recursos con sus costes asociados, pues de alguna manera también se contribuye al sostenimiento de los sistemas sanitarios, ¿no? Del país. También lo suponemos, aunque bueno, yo lo suponía hasta ahora, pero ya después de lo que nos ha dicho Leandro sobre este estudio longitudinal que acaba de presentar, que yo no lo conocía, ya no es una suposición, ya es una evidencia. Así que por todo ello, también suponemos que invertir en políticas de empleo para las personas con problemas de salud mental pues va a repercutir en las propias personas, va a repercutir en sus familias, pero también y sobre todo va a repercutir en el propio Estado que es el que hace la inversión relativa. Eso por un lado, y por otra parte también los centros especiales de empleo son empresas que reciben ayudas públicas. En contextos así de crisis y de recortes económicos como estamos viviendo, el destino de los fondos públicos genera que más del 500%, que si no me equivoco, corregidme, la mitad de esa rentabilidad repercute otra vez directamente en las arcas del Estado, o sea, con coste o con ahorro directo para las arcas del Estado. En fin, para hacer este estudio se ha tomado una muestra de 4 centros especiales de empleo, entre los socios de FEAFES Empleo, de distinto tamaño, con distintas actividades económicas, de distintas comunidades autónomas. Se ha escogido Aldaba Centro Especial de Empleo, que es la entidad que yo dirijo, y que tengo que decir que ha sido muy positivo trabajar con Charles y Yolanda en este estudio, en la Comunidad de Madrid, Laboratorio de Cataluña, RAE del País Vasco, que nos ha presentado antes Pablo, y Servioli de Castilla y León. Y ya, sin más explicación, le voy a dejar a Charles la palabra, que les va a explicar en qué consiste esta metodología ROI, y mucho mejor de lo que lo puedo hacer yo. Muchas gracias. Gracias, Ruth. Buenos días.
Quería empezar también pues, por agradecer la invitación de la Fundación Empleo y Salud Mental y CEACES Empleo, primero por la invitación para presentar los resultados del estudio, pero también felicitar a estas entidades por un poco someterse a un análisis externo un poco para, yo creo, para explorar el valor que genera este tipo de modelo de empleo. También quería agradecer a las 4 entidades que han participado en el estudio, que algunas partes de la metodología, como veremos, implican también una serie de trabajo de campo bastante intensiva, entonces desde luego que se agradece su participación desinteresada en este estudio. Por último, también pues, agradecer el apoyo que ha dado la empresa Janssen a poder desarrollar el estudio, un poco también demostrando su interés en explorar todo tipo de intervenciones que favorecen a las personas con una enfermedad mental. Yo quería, antes de entrar ya de lleno en los resultados del estudio, que lo contará con más detalle mi compañera Yolanda, yo quería dar un poco de contexto, muy brevemente, porque sé que el tema del tiempo ya nos hemos pasado un poco del horario de la jornada, pero sí quería explicar de qué estamos hablando cuando hablamos de la medición del impacto social y económico de las empresas y de las organizaciones, y el porqué que nos está llevando a cuestionar un poco los modelos antiguos, dominantes de cómo se examinan las empresas en la sociedad. Y luego también explicar un poco la metodología que se empleó en este caso, y también un poco los objetivos del estudio y el enfoque metodológico. Y ya luego Yolanda entrará un poco más en los resultados. Yo creo que se está percibiendo, es un cambio lento, un poco en cómo, qué tipo de información se pide a las empresas, cómo se deben contarnos a la sociedad su desempeño. Entonces, de alguna manera, existen pues, intereses de distintos grupos de interés de las empresas para que de alguna manera se amplíe al campo de lo que se considera que las empresas deben de contarnos como agentes dentro de la sociedad sobre su desempeño en el mismo. Entonces también de alguna manera estas presiones responden a una serie de retos ambientales, económicos, sociales a los que nos enfrentamos, que de alguna manera exige que las empresas de alguna manera cuentan sobre su desempeño utilizando otras fórmulas. Estamos viendo que igual las herramientas, las métricas que se han utilizado hasta ahora para contar el desempeño de las empresas son insuficientes, como veremos. Entonces, ¿qué está impulsando estos cambios? Pues creemos que hay 3 fuerzas motrices que están de alguna manera impulsando, aunque sea lento, un cambio de paradigma en cómo consideramos que las empresas y las organizaciones también y las administraciones nos informan sobre su desempeño. Primero, obviamente, estamos sumergidos en lo que llamamos una crisis del sector público. Hemos pasado y aún estamos inmersos en un periodo de retroceso en el gasto público importante, que eso tiene unas pues consecuencias importantes, pero de alguna manera también se está empezando a hablar más de examinar la efectividad y la eficiencia en el gasto público. De alguna manera también esto exige nuevas fórmulas de medir el desempeño de empresas y organizaciones. Luego está surgiendo una nueva ecosistema de empresas que de alguna manera, yo creo que los centros especiales de empleo se engloban dentro igual nunca se han llamado o considerado emprendedores o empresas sociales, pero de alguna manera entran dentro de
de este nuevo ecosistema de empresas que de alguna manera tienen interés dentro de la centralidad de la empresa de responder y abordar problemas ambientales, sociales. Y de alguna manera pues también estas empresas se están dando cuenta de que las herramientas disponibles a las empresas para informar sobre su desempeño no son insuficientes para capturar el valor que están creando estas empresas. Y por último también esto no se limita a pequeñas empresas o en el sector público, hasta las grandes empresas cotizadas se está empezando a demandar que de alguna manera cambian la forma de informar sobre su desempeño. Y doy algunos breves ejemplos para demostrar el por qué las viejas fórmulas de herramienta de contar el desempeño de las empresas son insuficientes, como puede ser la cuenta de resultados, el informe sobre pérdidas y ganancias, un poco las herramientas tradicionales de contabilidad. Por ejemplo, imaginemos una empresa que ha pasado por un proceso importante de deslocalización de la producción, como está ocurriendo hacia países con una mano de obra más barata. Entonces, en la cuenta de resultados de la empresa puede salir un balance muy positivo. Pero imaginemos ahora que empezamos a contabilizar los costes sociales y el erario público de la pérdida de trabajo, del desarraigo territorial. Entonces igual el balance de esa empresa sería bastante diferente al que cuentan las herramientas tradicionales de información empresarial. Otro ejemplo, que esta es una empresa paradigmática en Estados Unidos, que es Walmart, una de las grandes empresas del sector distribución, que es famoso porque tienen unas condiciones laborales pésimas con unos salarios bajos. Entonces, su cuenta de resultados siempre es muy bollante, pero se hizo un estudio del porcentaje de empleados de esta empresa que tienen que recurrir a subsidios públicos para sobrevivir, y era una parte importantísima de la plantilla. Entonces, imaginémonos que ahora incorporamos estos costes en el balance de la empresa, pues la foto sería bastante diferente de lo que sale del desempeño de esta empresa. Entonces, voy a saltar esto, pero brevemente lo que estamos viendo es realmente un cambio de paradigma en cómo queremos evaluar a las empresas, las entidades y las administraciones públicas, no solo contabilizar los resultados, pero contabilizar los cambios que provocamos como empresa y entidad. Y esto lo que ha surgido es que se están creando una serie un universo de metodologías para poder, de alguna manera, enfocar el estudio del desempeño de organizaciones y empresas. Y nos estamos alejando de las metodologías que son meramente contabilización o la inscripción de procesos, o de únicamente contar resultados más medibles, como puede ser el número de horas de formación o número de personas empleados, a unas metodologías que permiten también medir y en algunos casos asignar un valor monetario a los cambios que provoca la empresa que estamos estudiando. En el caso de empresas en el ámbito de Centro Especial de Empleo y de inserción de personas con especial dificultad de inserción, pues no solo queremos medir la inserción en un trabajo, pero queremos medir mejoras en la calidad de vida, mejoras en la salud. Entonces, un poco ir un paso más allá en cómo englobamos el estudio de este tipo de empresas y organizaciones. Entonces, aquí nos lleva un poco al uso de una metodología
que se llama el SROI, que en las siglas en inglés es el retorno social de las inversiones, y es una metodología que nace en los años 90 en una entidad filantrópica en Estados Unidos, que básicamente era una entidad filantrópica que se dedicaba a invertir en empresas de inserción sociolaboral de personas muy difíciles de inserción sociolaboralmente. Entonces, esta organización crea una metodología porque ve que las herramientas a su disposición para medir el rendimiento de su cartera de inversión eran insuficientes. De alguna manera pues, han desarrollado una nueva fórmula de analizar el rendimiento empresarial pensando en ampliando un poco el punto de vista del enfoque del estudio. Y de alguna manera pues, queda muchos años como una metodología al uso de una única organización, pero aproximadamente hace 10 años en el Reino Unido, desde las administraciones públicas han querido adoptar nuevas fórmulas también de medir el rendimiento de las organizaciones que reciben subvenciones públicas, también dentro de un contexto de una reducción importante en el gasto público. Entonces, en el Reino Unido, este proceso del uso de metodología ha culminado hace poco en una nueva legislación que se llama la legislación de valor social, que obliga a todo proceso de licitación pública a incluir un estudio del impacto social e ambiental que puede tener el proyecto que va a ser financiado. Entonces, de alguna manera se ve que desde la administración pública están impulsando un cambio de paradigma en cómo se mida el desempeño del gasto público. Entonces, la metodología tiene varios puntos de centralidad. Uno es que es un enfoque participativo, obliga contar con los distintos grupos de interés de la empresa o organización que se está estudiando. Entonces, en el caso de los centros especiales de empleo, nos obliga a hacer trabajo de campo intensivo, no solo con los trabajadores con trastorno mental grave, también sus familias, las administraciones públicas, las empresas clientes, un poco todo el universo de grupos que de alguna manera están que afectan o que están afectados por el trabajo que hace la empresa. El objetivo de la metodología de alguna manera es comprender, medir y luego comunicar el valor extrafinanciero que está creando la empresa que se está estudiando. Entonces, esto obliga de alguna manera a identificar, medir y asignar un valor económico en la medida posible a cambios que provoca la empresa que no están dentro generalmente que no se miden dentro de las herramientas tradicionales de la medición del desempeño de las empresas. Y lo interesante también en este caso es poder comparar la suma de estos beneficios que produce la empresa, compararlo con la subvención pública que se ha recibido para poder desempeñar la labor de esta empresa. Y de alguna manera esto nos permite de alguna manera medir de alguna manera el retorno que produce la empresa comparado con la aportación pública. Y también hemos visto que esto es una herramienta fuerte para enterrar algunos mitos, especialmente en cuanto al tema de subvenciones. Vivimos en un país donde hay una cultura de que las subvenciones es coger dinero y tirarlo a la basura, cuando en realidad es dinero, y especialmente en el ámbito de las empresas sociales como son los centros especiales de empleo, que produce primero una circulación de este dinero que luego veremos en la economía local y luego una serie de ahorros y beneficios en otros ámbitos que de alguna manera
devuelven con creces toda la aportación pública que vemos. Entonces, esto al final nos permite tener un coeficiente de retorno que luego lo veremos en la parte de los resultados del estudio. Como había dicho, que tiene varias fortalezas, algunas limitaciones. Fortalezas, pues es que es una metodología mixta, utiliza técnicas de investigación social cualitativa, pero también entramos ya en la parte de medición cuantitativa. Ayuda a enfocar un poco la gestión de la empresa al poder identificar los ámbitos de actuación donde más valor se está produciendo, o a la inversa se puede ver donde hay ámbitos donde se está creando menos valor, donde igual se puede ir potenciando, que eso de alguna manera crea como una transparencia en la gestión y también una mentalidad a la hora de recibir subvenciones públicas, una mentalidad más de carácter inversora, de pensar en, bueno, recibimos este dinero para apoyar el desempeño de la empresa, pero este dinero también tiene una serie de retornos que debemos de medir y potenciar. ¿Cuáles son los límites del estudio? Bueno, por una parte hay algunos ámbitos, como veremos, que son más difíciles de medir. Ya cuando entramos en el ámbito de cambios y resultados más intangibles, pues sí hay algunas cosas que son muy difíciles de medir. Entonces, pues en este caso pues se puede hacer un apunte cualitativo y sugerir otras avenidas de estudio. Luego, la asignación de un valor monetario a todos los resultados también es una parte que puede resultar controvertida y compleja. ¿Cómo se puede, muchos nos dirían, cómo puedes intentar poner un valor a la mejoras en calidad de vida? Pues estamos en ámbitos ya que realmente suscitan diversidad de opiniones, pero también creemos que en la medida que se puede, utilizando técnicas rigurosas, pues se debe ir intentar llegar al punto de asignación de un valor monetario. ¿Por qué? Porque lamentablemente estamos dentro de un contexto de sociedad donde lo que no tiene un valor económico a veces que está invisible. Entonces, de alguna manera, hacerlo así, pues estamos intentando hacer una labor de visibilizar y poder también, de alguna manera, compararlo con las aportaciones públicas para el apoyo de los centros especiales de empleo. Bueno, ya entrando en los objetivos del estudio, que yo creo que Ruth ha empezado un poco a hablar el por qué se ha querido hacer el estudio. Y yo creo que son, más que nada, son tres ámbitos de objetivos. Uno, obviamente, es visibilizar lo a veces invisible dentro de lo que hacen los centros especiales de empleo. A veces se habla mucho eso, que como son empresas, obviamente, y tienen que rendir cuentas como cualquier otra empresa, a veces pues no se ahonda en los aspectos más, por una parte cualitativo y por otra parte más social de los resultados de la empresa. Entonces, de alguna manera aquí hemos querido entrar en esos ámbitos a veces menos explorados y en la medida que hemos podido cuantificarlo y asignar un valor monetario a esos beneficios. Luego también el interés por un cambio de extender una cultura de medición de impacto en las entidades del sector, pero también nuestro objetivo va más allá, es decir, un poco cambiar el chip de cómo medimos el desempeño de todo tipo de empresas y de organizaciones, que un poco en línea, como había comentado, que a veces los informes tradicionales de desempeño de las empresas se esconden más de lo que ilustran. Y también hemos querido avanzar un poco en estandarización de herramientas que queremos y esperamos que luego se puedan aplicar de una forma más fácil
en otras empresas del sector, un poco para ir teniendo más datos que pueden también hacer todos los resultados aún más robustos. Como habíamos comentado, el planteamiento metodológico, como no hemos podido aplicar las herramientas de recopilación de datos en todas las empresas que están adheridas a FEACES Empleo, hemos elegido una muestra de 4 entidades que creemos que tienen una representatividad geográfica bastante buena. Tenemos una organización en Euskadi, otro en Cataluña, en Madrid y en Castilla y León, de distintos tamaños y de distintos ámbitos de sectores donde desempeñan su labor empresarial. Entonces, lo que hemos hecho es una adaptación de la metodología para, utilizando los datos que hemos extraído de estas 4 empresas, poder hacer una extrapolación a todas las entidades que componen y que están adheridas a FEACES Empleo. Entonces, las fases del análisis, realmente hay 4 fases grandes del estudio. El primer proceso es la definición del alcance del estudio y desarrollar lo que llamamos la teoría del cambio. En la teoría del cambio entraré un poco más detalle. Aquí lo que queremos hacer es plasmar a través de trabajo de campo cualitativo con los distintos grupos de interés cuáles son los cambios que los propios integrantes de ese grupo de interés perciben que se produce a través de su trabajo y contacto con la empresa. Ya en base a ese trabajo lo que nos ayuda a hacer es identificar luego los indicadores que queremos hacer una medición más a nivel cuantitativo. Ya el tercer fase es ya con los datos recopilados y trabajo de gabinete y de revisión de literatura, es hacer un poco unos ajustes a los datos que hemos obtenido y una asignación de un valor monetario a los resultados que hemos podido medir. Y por último, un informe que creo que se colgará en la página web de FEACES Empleo para tener acceso a los resultados más detallados. Muestro aquí como modo de ejemplo. Esto es un poco el output, lo que ha salido de la fase de plasmar, definir la teoría del cambio de un centro especial de empleo. Para esto hacemos este mapeo para todos los grupos de interés. En este caso es para los empleados y empleadas con trastorno mental grave. Y aquí lo que queremos es que hemos hecho talleres con los propios trabajadores, con los profesionales de apoyo, y aquí lo que queremos definir un poco es ya lo que nos interesa es identificar las actividades y luego un poco los resultados, que ya es en la parte inferior del diagrama de flujo, son los puntos, los ámbitos que luego es donde queremos aplicar instrumentos de recopilación de datos, ya en el ámbito de mejoras de salud, de mejoras en relaciones sociales, mejoras en calidad de vida, que creemos que aparte de insertar a una persona con enfermedad mental laboralmente, eso no es el único objetivo de un centro especial de empleo que trabaja con personas de esas características, sino conlleva también una serie de resultados más allá de eso, colaterales derivados del empleo, pero que son igualmente o más importantes y que a veces son los resultados que no hemos podido, no se ha llegado a cuantificar y asignación de un valor monetario, pero creemos que eso es donde la metodología nos lleva hacia eso de intentar medir los cambios reales que provocamos como empresa. Y aquí, de modo de ejemplo, esto es el diagrama que hemos hecho con las familias, y aquí también pues que a veces
infravaloramos el impacto que tiene el tema del empleo para las familias de las personas con enfermedad mental, y aquí también hemos hecho una serie de talleres, trabajo de campo, que nos ha ayudado a identificar cuáles son los puntos de mejora que nos cuentan que están relacionados con el empleo, y aquí estamos viendo mejoras en su salud, mejoras en socialización, mejoras en bienestar emocional y hasta en bienestar material, como veremos un poco en la apertura de posibilidades para ellos mismos insertarse laboralmente. A veces muchos familiares pues se tienen que o son expulsados o tienen que salir del mercado laboral para cuidar de su familiar. Y por último también pues hemos hecho este mismo trabajo de mapeo con las administraciones públicas, y aquí pues vemos la mayoría de los beneficios que reciben un poco de su aportación son recaudación en impuestos, que una parte importante de lo que aportan a los centros especiales de empleo, iniciativa social, se devuelve en el pago de impuestos. Y luego ya también una serie de ahorros importantes en el sistema sociosanitario de otras prestaciones que tienen como una importancia muy especial y que a veces tampoco se llega a cuantificar ese impacto cuando hablamos de porque generalmente hay una visión poco holística de las administraciones públicas, entonces el beneficiario de estos ahorros a veces no es la administración que está poniendo el dinero, y hay menos interés en estudiar estas relaciones que existen de forma más sistémica entre empleo y gasto social en salud, como hemos visto en la última intervención, el poder que tiene el empleo para este colectivo de personas para reducir su involucración en la parte del sistema sociosanitario que es igual más cara, es decir, ingresos hospitalarios, por ejemplo. Entonces aquí también es un ámbito importante. Entonces todo este trabajo se construye esta parte a través de trabajo cualitativo, de entrevistas, de talleres, y esto lo que nos permite hacer es lo que hemos visto antes, que es cuáles son los ámbitos de estudio que luego queremos aplicar mecanismos de recopilación de datos. Entonces aquí nos ha ayudado a identificar dos grandes ámbitos de impacto. Uno, el impacto económico directo, como bien se dice que los centros especiales de empleo son empresas y empresas diferentes, que creo que por eso hay que hacer un estudio especial. Y aquí vemos que hemos dividido un poco los impactos económicos directos en dos ámbitos: los que están directamente ligados al objetivo social del Centro Especial de Empleo. Obviamente el objetivo centrado en el Centro Especial de Empleo es dar empleo a personas con enfermedad mental. Entonces ahí hemos medido y cuantificado todos los beneficios que se derive a los trabajadores en pago de salarios relacionado con eso, y también pues la recaudación que recibe las administraciones públicas por tener a esta persona dentro del sistema formal de empleo, que eso también es importante. Luego ya la parte, hemos también identificado y estudiado la parte de impacto económico no ligado al objetivo social de la empresa, que eso sería los flujos monetarios que se hacen a los empleados que no tienen enfermedad mental, y luego ya también los flujos monetarios en gastos de dinero que se destina a la economía local, en compras y contrataciones, que esta parte igual no le distingue tanto como de una empresa tradicional, pero sí que hemos visto que era importante también reflejar esa parte por el hecho de que son empresas, muchas de ellas muy importantes en su territorio de influencia, y que también era interesante medir la magnitud de importancia que tienen como un ente económico dentro de su área de influencia.
Y ya luego hemos visto los impactos económicos y sociales indirectos. Y aquí para los trabajadores con enfermedad mental grave, pues mejoras en su calidad de vida. Para las familias en ahorros, en costes de la vida diaria, especialmente en cuidados. En ingresos posibilitados con el hecho de no tener que dedicarse al cuidado de familiares. Y ya luego para las administraciones públicas en ahorros, en el ámbito del sistema sociosanitario y en el pago de algunos recursos alternativos o prestaciones que en el caso de que no estuvieran dentro del mercado formal, estas personas pues tendrían acceso a este tipo de prestaciones. Y luego acabo con un poco de decir que dentro de estos dos ámbitos de impacto hemos utilizado varios instrumentos para medirlo. En el ámbito económico directo pues hemos hecho trabajo de reuniones contraste con empleados de los centros especiales de empleo y también un envío de un cuestionario detallado sobre la parte económico-financiera. Y ya luego en los impactos económicos sociales indirectos hemos hecho entrevistas con expertos en la materia y luego hemos hecho encuestas con los trabajadores con enfermedad mental, sus familias. Hemos aplicado la escala GENCAT de medición de calidad de vida y luego también una revisión bibliográfica de literatura también dentro del ámbito. Y ahora paso la palabra un poco a mi compañera Yolanda que ahora va a hablar un poco específicamente ya de los resultados del estudio. Buenos días. Bueno, sí comentaros que el paso de lo que está explicando Charlie a estos números que ahora pues, se convierten un poco en titulares está todo también pues, explicitado y recogido con mucho detalle técnico en el informe completo, tanto en el informe completo de los datos globales como en cada uno de los 4 informes específicos de cada uno de los errores que se han realizado y que supongo que estarán colgados en la web con acceso a todos vosotros y vosotras. Y también esta presentación que estamos aquí utilizando. El retorno que nos ha salido, el resultado del estudio que hemos realizado, es que el retorno medio a la sociedad por cada trabajador o trabajadora con trastorno mental grave en los centros especiales de empleo de CEAFES Empleo se estima en 9.700 euros al año, de una aportación media estimada de unos 1.885 euros como media de esa aportación pública. Lo que se obtiene es pues, casi una multiplicación por 5, ¿no? En torno de 9.700 euros por año. Aquí, para obtener estos resultados globales, lo que hemos hecho es una extrapolación entre los resultados obtenidos en los cuatro centros, considerando que se referían a 117 trabajadores en relación con los 1.200 trabajadores con trastorno mental grave trabajando en CEAFES Empleo en el momento en que hacemos el estudio. El retorno total económico y social, por tanto, y considerando al conjunto de personas, 1.200, en el momento que hacemos el estudio, que están trabajando en los centros especiales de empleo de CEAFES Empleo, comportaría de una aportación pública de más de 2 millones de euros al año, que estamos multiplicando por 5, retornando realmente un retorno social y económico que hemos cuantificado en 11.640.097,05 euros al año. Es decir, este sería un poco el ratio del ROI, que de cada euro aportado, invertido en inversión pública de la Administración, en subvenciones para mantenimiento o creación de empleo, esto se ha multiplicado, ¿no? Convirtiéndose realmente en una auténtica inversión en 5,15 euros. De cada euro que se invierte en los centros públicos de empleo se obtienen 5,15 euros. Y además, tal y como antes os destacaba al principio de Ruth, en un retorno económico directo, que ahora explicaremos cada campo, casi la mitad, 2,51, y en lo que también más nos interesa desde el punto de vista de esa cuenta de resultados social y de otros retornos más sociales, y realmente que son el objeto también de estos centros, 2,64 euros en retornos sociales y económicos indirectos. En este diagrama vemos un poquito resumido los distintos conceptos en los que se desglosa la estimación de este retorno.
Por cada euro invertido tendríamos un retorno económico directo de 5.660.000 euros, más de esto, que serían esos 2,51 euros, y esto se desglosa tanto en lo que retorna directamente a los propios trabajadores y trabajadoras con trastorno mental grave, que irían 0,88 euros, en concepto de salarios, descontando en este caso de este concepto el IRPF y Seguridad Social a cargo de los trabajadores, que lo computamos en retorno a la administración. Está también computado, pero más abajo, en el epígrafe siguiente. A las administraciones públicas retornarían de ese euro invertido 0,78 euros. ¿En qué? Pues en impuestos, básicamente, IVA, IRPF y también las aportaciones a la seguridad social, tanto a cargo de la empresa como a cargo de los trabajadores con discapacidad. Otro retorno directo serían los propios otros trabajadoras de los centros especiales de empleo sin discapacidad, que pues, en lo que es su salario también descontado la parte de seguridad social, y también descontado lo que denominamos un poco como peso muerto, que sería la parte de trabajadores que, si no estuvieran trabajando en este centro, sí que en principio un trabajador sin discapacidad tiene más posibilidades de trabajar en el mercado laboral. Y un retorno también directo a lo que es la economía local de 0,50 euros, que serían pues, gastos en trabajos subcontratados, compras, productos para poder desarrollar la actividad del centro. Y la parte del retorno social y económico indirecto, que sería de cada euro invertido, retornáis 2,64 euros. En primer lugar, en uno de los conceptos que más nos importan, porque es una de las cuestiones que hemos intentado visibilizar y poner en valor, es el propio retorno en mejoras en calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras a los que estáis prestando apoyo desde los centros. Eso sería, lo que hemos calculado serían 0,46 euros en retorno en calidad de vida. Y retornos también indirectos a las administraciones públicas, de cada euro invertido 1,34 euros, básicamente también en ahorros para los sistemas de protección social, ¿no? Hemos calculado pues, ahorros muy significativos también, bueno, en desempleo, en prestaciones no contributivas, en servicios sociales y en salud, dentro de lo que hemos podido abordar a la hora de cuantificarlos, que también entendemos que pueden ser mucho más el retorno en ahorros que se pueda producir. Y a las familias, que es otro de los ámbitos que también nos interesa, ¿no? Por el retorno que tienen, que sería de 0,84 euros, básicamente en oportunidades laborales para las familias, y ahorros también en costes de personas cuidadoras o que tengan que atender a sus familiares con trastorno mental grave. Voy a pasar rápido estas diapositivas porque están, simplemente destacar con mayor detalle los conceptos que hemos visto en el diagrama anterior, pero por no reproducir la misma información. Uno de los temas que os destacaba, que más nos interesaba también rescatar, es el retorno para las personas con enfermedad mental que trabajan en sus distintas dimensiones de calidad de vida, considerando en este caso pues, las 8 dimensiones que Salo y Verdugo, y como os comentaba Charlie, pues sí que hemos utilizado en los distintos centros la medición de ese retorno en calidad de vida utilizando la escala GENCAT, que sabéis pues, es una escala del ENICO que aborda estas 8 dimensiones, y establece también unos percentiles, ¿no? Como escala validada, donde se ha pasado a muchísimas personas con discapacidad. Al pasarle a los trabajadores de los centros especiales de empleo, de jefes de empleo, lo que nos ha aportado es que realmente tenían mejoras significativas justo en aquellos ámbitos en los que, trabajando con otras entidades de enfermedad mental, vemos que la calidad de vida está más baja, que básicamente sería bienestar emocional, la inclusión social, las relaciones interpersonales, el desarrollo personal, el desarrollo laboral y la autodeterminación. Y precisamente, pues una de las cosas que hemos constatado es que precisamente en los centros especiales de empleo, de jefes de empleo, al pasar esta escala, los valores más diferenciales en términos generales estaban precisamente en bienestar emocional, en desarrollo personal, en relaciones interpersonales, en inclusión social, ¿no? Con todo lo que se obtiene, que se ha tratado en estas mesas sobre el estigma, el ayudar a vencer ese estigma social, y en autodeterminación, en la posibilidad de que las personas se empoderen, se autodeterminen, elijan y puedan vivir de la forma más independiente posible. Y además pues, cuestiones que se explicitaban en los distintos talleres de trabajo por las propias personas, las familias, los profesionales de apoyo, por parte de las administraciones con las que hemos tenido contacto, tanto ámbitos servicios sociales como empleo, servicios sociales y empleo, sí, y salud.
en la parte de bienestar emocional, todo lo que tiene que ver con generar mayor confianza, seguridad, sentirse útil, productivo, autoestima, crecimiento, actividad, ocupación, posibilidad de vivir de forma independiente. En el ámbito de desarrollo personal, esa oportunidad de desarrollar un itinerario laboral, la formación, el aprendizaje, desarrollar competencias, saber trabajar en equipo, destacando además el importante apoyo que para ellos supone el apoyo profesional de los centros. En inclusión social, ¿no? El poder también, el empleo como una forma también de entrada a estar en un circuito de apoyos, en esa posibilidad de itinerarios de ida y vuelta, ¿no? en la integración y el evitar también el riesgo de exclusión social, y la propia visibilidad de las personas con trastorno mental grave en la sociedad, ¿no? en trabajos además de cara al público, incluidos en la sociedad, visibles, y bueno, con esa participación y menos estigma social. También en las demás áreas hemos identificado distintos impactos, ¿no? en la parte de bienestar físico, ¿no? como ese impacto positivo en salud física y mental, menos recaídas e ingresos hospitalarios. Lo que destacaba antes Leandro, de hecho también lo hemos constatado en los contactos que hemos tenido, por ejemplo, con el Hospital Psiquiátrico de Álava. Siempre nos comentaban las personas trabajando en RAEP, ninguna de ellas en años habían tenido ingresos ni agudos, ni corta, ni en media estancia, al margen de sus visitas habituales a los centros de salud. Mejoras en sintomatología, el impacto positivo también en el autocuidado, ¿no? La propia higiene, hábitos saludables, en el cuidado personal, la propia imagen, movimiento, actividad física, y también la importancia de estar trabajando como un elemento de detección precoz de posibles recaídas o sintomatología negativa, tanto en la propia enfermedad mental como incluso también en deterioros más físicos, ¿no? Situaciones también de deterioro, envejecimiento, etc. En bienestar material, el tema clarísimo, ¿no? Ingresos económicos, tener una protección social, una seguridad social, y también esto se destacaba también por las personas en las familias. En muchos casos el único salario que entraba, además en esta época de crisis, era el de los propios trabajadores con trastorno mental, muchos de ellos también con hijos, con familias, con otros modelos familiares. En relaciones interpersonales, ¿no? Esa mejora en habilidades sociales, mejores competencias para trabajar en equipo, y contar con profesionales como personas de referencia, de confianza y apoyo. En autodeterminación, mayor conciencia y responsabilidad con sus elecciones, independencia económica, capacidad para decidir, y el empoderamiento en derechos, ¿no? También con respecto a un mayor conocimiento de sus derechos, de las prestaciones, cómo ejercerlos, etc. El retorno económico que hemos calculado, el 41%, como habéis visto, retorna directamente a la administración, el 26% a los propios trabajadores con trastorno mental grave, el 16% a las familias, y el 11% a la economía local y el 6% a otros trabajadores de los centros especiales de empleo sin discapacidad. Se calcula además, hemos calculado que la actividad en estos centros supone ahorros en sobrecostes a los distintos sistemas de protección social, tanto a los sistemas de servicios sociales en casi un 35%, en prestaciones por desempleo, 34%, ahorros en prestaciones no contributivas y también ahorros para el sistema de salud. Voy a pasar estas diapositivas que lo que recogen es un poco lo que hemos obtenido uno por uno en los 4 centros donde se ha hecho el estudio, que veis que el retorno en Aldaba era de 5,27 como ratio, de cada euro 5,27, en DAO de cada euro 4,95, en RAEP de cada euro 5,35 y en Serpioliz de cada euro 5,90. Uno de los cuestiones que queríamos también destacar es que de alguna forma la aportación neta que de alguna forma, y al margen del tema un poco de quién pone el dinero y la competencia y distribución de competencias, es que de una aportación pública que en neto realmente no sería de 511.000 euros, ¿no? Considerando que casi el 77% o más de lo que se invierte retorna directamente a las administraciones vía impuestos, etcétera, pues implicaría realmente una reducción tanto en retornos directos como en sobrecostes que realmente casi multiplica por 12 esa aportación neta que hace la administración. Estaría algo que pretendemos decir que si no existiera esa aportación neta de 0,23 céntimos, realmente tendríamos un retorno negativo, ¿no? Reducción de retornos e incremento de sobrecostes de casi 10 millones de euros al año.
Claro, ¿esto en qué se traduce, estos 10 millones? Pues sería dejar de obtener retornos económicos directos de casi 4 millones de euros en los salarios, en todo lo que hemos ido comentando, dejar de obtener también impactos positivos en la calidad de vida de los trabajadores, calculados en más de 1 millón de euros al año, sobrecostes en los sistemas de protección social de más de 3 millones de euros al año, sobrecostes para las familias de más de 700.000 euros al año en el incremento del número de horas para la dedicación en apoyos o cuidados a sus familiares, y también en pérdida para los familiares de oportunidades laborales que hemos estimado en más de 1.100.000 euros al año. Como conclusiones, bueno, esta la voy a pasar, está clarísimo y está más que consensuado en las mesas que hemos ido observando, pues que la actividad de los centros es fundamental para la integración laboral de personas con trastorno mental grave, como colectivo, además con especiales dificultades de inserción, comparando las tasas de actividad, empleo y de paro con respecto al resto de personas con discapacidad. Otra de las conclusiones sería que la actividad de los centros es fundamental también para la sostenibilidad de los sistemas de protección social. En algunos de la literatura que hemos ido explorando, pues en el 2006 la Estrategia de Salud Mental ponía de relieve que el coste social y económico de la enfermedad mental es del 4% del Producto Nacional Bruto, 182 millones de euros al año. Un informe del Consejo General de la Psicología en España, de Parés-Badel, relativamente reciente, del 2014, apunta que el coste económico de los trastornos mentales en España se estima en 46 millones de euros al año. Además, considerando que el porcentaje de gasto más elevado es el que se asocia a costes indirectos, es decir, en pérdida de productividad, discapacidad crónica, etc., el 41% en gastos sanitarios directos y el 12% en otros gastos no sanitarios. Y es consensuado por todos los grupos de interés el hecho de que no desarrollar una actividad laboral comporta la necesidad de acceder a priori a medio o largo plazo a recursos asistenciales más costosos, tanto de servicios sociales como por supuesto sobrecoste para los servicios de salud. Y otro punto, además, que también salía en este estudio es el considerar que también, al margen de lo que es el ciclo vital, ¿no?, dentro de las personas que están trabajando en los centros especiales de empleo, y la posibilidad de ofrecer un recorrido itinerario que también tenga en cuenta ese ciclo vital, ¿no?, tanto personas con deterioro envejecimiento como también todo lo que es la población juvenil, ¿no?, que también hay que darle oportunidades de acceder al empleo, considerando además datos de la OMS que las enfermedades mentales son la principal causa de discapacidad entre jóvenes y adolescentes, y considerando que a estas personas hay que darles un recorrido y un itinerario en el ámbito laboral, porque siendo prácticos no sería tampoco soportable desde el punto de vista de los sobrecostes que esto puede comportar a los sistemas de servicios sociales, salud, etc. Un dato también significativo nos lo aportaba la propia Diputación Foral de Álava, que nos comentaban que el 37% de las personas con trastorno mental de Álava son personas de menos de 44 años. Y tercera conclusión es que la actividad de los centros es fundamental para mejorar la calidad de vida de las propias personas y también de sus familias. No me extiendo, puesto que ya lo hemos comentado en las diapositivas anteriores. Como propuestas, destacamos las propuestas directas para los centros especiales de empleo de FEAFES Empleo, que consideramos que se ha de sistematizar la medición y puesta en valor de su retorno económico y social. Desde los centros de FEAFES Empleo también existe la responsabilidad de poner en valor y visibilizarlo, ya no solo ante las administraciones públicas, sino ante la opinión pública, sobre todo, porque al final el recortar la tarta de los presupuestos es una cuestión donde también los políticos tienen que dar cuenta a la sociedad, ¿no?, y tenemos que conseguir que la sociedad también vea, la opinión pública sepa captar y visibilizar y poner en valor estos retornos. Y en segundo lugar, la necesidad también de ir incorporando herramientas para medir otro de los focos fundamentales de estos centros, que es los retornos en calidad de vida, para planificar los apoyos, para incorporar nuevos programas que ayuden en ese itinerario, ¿no?, y también para trabajar por expulsar un poco todo el estigma social de la sociedad. Y propuestas para la administración pública. Desde estas conclusiones, ¿no?, hemos concluido pues, que invertir en empleo e integración laboral, sociolaboral para las personas con trastorno mental grave genera altos retornos económicos y sociales. Lo hemos medido en centros especiales de empleo, seguramente si lo medimos en otras posibilidades de diversidad de alternativas en el empleo para estas personas nos darán estos o mejores resultados.
Aplicar sistemas de medición del retorno económico y social en las políticas activas de empleo y en las políticas sociales refuerza su legitimidad y contribuye a mejorar su diseño, planificación y evaluación. Y el mantenimiento en el empleo, con apoyos específicos y especializados para las personas con trastorno mental grave, contribuye a mejorar su calidad de vida y a evitar también el acceso a recursos más costosos. Entonces, las propuestas un poco que lanzamos, que se sumarían a todas las que, por supuesto, ya han salido en estas mesas, pues ampliar los apoyos e incentivos públicos a los centros especiales de empleo e iniciativa social para crear y mantener el empleo de las personas con trastorno mental grave en cuanto a personas con especiales dificultades de inserción laboral. Considerar también en el apoyo a los centros esta necesidad de flexibilidad y adaptación a las necesidades, jornadas, dificultades que este colectivo tiene. Mejorar la coordinación e implicación de los sistemas de servicios sociales, empleo, salud, y me falta poner educación también, porque en esta parte de desarrollo de itinerarios y de apoyo al itinerario laboral de personas también es clave. Incorporar una cultura de medición sistemática del retorno e impacto económico y social, introducir marcos legales y presupuestarios que incorporen estas mediciones de retorno y también incentivar lo que es la reserva de contratación pública a centros especiales de empleo de iniciativa social. Cuando hicimos este estudio sabía que íbamos a tener resultados positivos, pero no sabía qué tanto. La verdad que me sorprendieron muchísimo los resultados cuando los conocí, y además porque sé fehacientemente que yo hablé con Charles muchas veces durante el estudio y yo quería que metieran más cosas, y fueron muy conservadores a la hora de incluir variables que podían haber todavía aumentado mucho esta cifra que nos ha arrojado. Gracias a los dos, de verdad que nos orgullece. Podéis ver el estudio completo en ceafempleo.org, y aprovecho ya para daros las gracias por haber estado estos 2 días aquí con nosotros. Espero que os haya resultado interesante este congreso y nos vemos en el siguiente, que espero que sea como mucho dentro de un año. Vale, muchas gracias.